Muy buenos días. Buenos días, Lisa. Buen día. Bienvenidos. Gracias por estar aquí a la hora en punto. Hoy, 7 de marzo de 2022, donde arrancamos con nuestra materia ya en profundidad, con un tema muy interesante que se llama lógica matemática, y que es un tema que ustedes son los que lo van a impartir. Ya lo repartimos la semana pasada. He visto que algunos han puesto ya sus presentaciones en la nube. Muy bien hecho. Yo les envié la lista ahora mismo en fotografía de el orden de las presentaciones que repartimos el viernes. Metodológicamente vamos a hacerlo de esta manera. Ustedes van a exponer, tienen entre 5 y 7 minutos para exponer cada uno. Al final de la exposición puede haber preguntas y puede que no haya preguntas. Y recién es que comparten su presentación. La presentación la van a subir a plataforma, todavía no está habilitado. Yo voy a habilitar hoy en qué área ustedes van a subir la presentación y vale 5 puntos. ¿Quieren hacerme alguna pregunta sobre el tema de cómo son las exposiciones? Hoy exponen algunos, otros no van a exponer hoy. Me dicen el nombre de los que no exponen, por favor. Me dicen el nombre de que no expone hoy. No me hables. De lo que no exponen, profe. Sí. Que... ¿Quién está en la lista? Ariel Matareco. ¿Quién no está en la lista que no expone? Aquí, profe, Ariel Matareco. Ariel. Yo no expongo. Matareco. Ariel Matareco. ¿Quién más no expone? Yo también, Mejía Acosta, ingeniero. ¿Qué dijiste? Brian Mejía Acosta. Brian Acosta. Sí. Yo más, profe, Juan Carlos Guaicho. Dice. ¿Quién más? Buen día, Arlet Naomi Valderrama Durán. Arlene. Arlet Arlet. Naomi Valderrama Durán. ¿Quién más no expone hoy? Yo considero por Jonathan. ¿Qué nombre dijeron? Jorge Luis Ayala Paniagua. Jorge Luis. Ayala Paniagua. ¿Quién más nos pone hoy? Jonathan Bricher Rojas. Emanuel Chávez Antunes. Jonathan Bridge. Sí, Rojas. ¿Emmanuel qué? Chávez Antunes. ¿Quién más nos pone hoy? Yo le hice. ¿Qué dijeron? ¿Quién dijo yo? Yo, José Gabriel Cala Neri. Jorge Cala. No, José Gabriel Cala Neri. Jorge Cala. Sí, José Gabriel, sí. Bueno, Jorge Cala, ya sabemos que es Jorge Gabriel Cala. ¿Quién más? Buen día, profesor. Carlos Toledo. Carlos Toledo. ¿Quién más? Juan Carlos Farinango le dicen. ¿Juan Carlos qué? Farinango. Hidalgo.
Sí, listen. ¿Quién más? ¿Quién más Buenos nos pone días. hoy? Buenos días. Maciel Ariadna Arralde. Maciel Ariadna. Arias. ¿Quién más aparte de Maciel? Yo le hice Ariel Algarañaz. Ariel Algarañaz. ¿Quién más? ¿Qué dijiste? Que se está tomando lista. No, estoy recogiendo el nombre de los estudiantes que no exponen hoy. Ah, ok. Yo, Inge, Jorge Dígame Daniel su- Coronado. De los que no exponen hoy, Inge. Sí. Yo, Inge. Yo no expongo hoy. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Diego Mateo Calderón Justiniano. ¿Quién más no expone hoy? Inge, hay 3 personas que dijeron en el chat su nombre que no exponen hoy día. ¿Se fijan? Ah, ¿me lo puedes dictar? ¿Quiénes Vale, son esos? el primero es Alma Mariana Paniagua. Mariana Paniagua. Sí, el segundo es Farinango Arce. ¿Qué dijiste? Farinango Arce. Farinango Arce. Ya está, ya está, prof. Ya está, listen. Luego el último que dijo es el Franklin Bovarín Castillo. Francis Castillo, dijiste. Franklin Bovarín Castillo. Franklin. Castillo. ¿Quién más? Yo, Gracias. ingeniero. Yo no Dígame. pongo hoy día Ulises Lazarte. Ulises Lazarte. ¿Ya alguien más? Yo al Inge no pongo, no me dio tema porque no pude entrar el primer día de clase. Dime tu nombre. Fabricio Gutiérrez Ávila. Fabricio con Z. No, con C. ¿Quién más nos expone hoy? Buenos días, licenciado. Yo tampoco voy a exponer hoy porque no me dio igual tema igual. ¿Cuál es tu nombre? Nelson Javier Vicente. Nelson. Sí, Nelson Javier Vicente. ¿Quién más? ¿Quién más no está en la lista de los que exponen hoy? Yo, Inge. Dígame. Su nombre. Araníbar. Ayrton Araníbar.
P. A mí tampoco me dieron tema. A mí tampoco me dieron tema. ¿Cuál es su nombre? Junior Calle. José María Meléndez. José María Menéndez. Sí. Y Junior Calle. Y a mí también, Puse. Inge, Dígame. Fabio Cabana no me dieron tema también. Fabio Cabana. ¿Cabana con B o con V? Caguana con C y después H. con H. Caguana. Ya entendí. Ya, ¿Quién ya. más? Disculpe, el primer día dieron temas, ¿no? Sí. Yo falté. Yo ¿Cuál es tu también nombre? no tengo. Arlet Naomi Valderrama Durán. Arlet. Ujú. Creo que ya yo te puse. Tú no me dijiste tu nombre antes. Sí, es que estaba. Dijeron sobre el tema y yo no estaba el primer día por eso. Por eso ya te puse. Arlet Valderrama. Ahí está. Gracias. ¿Quién más no está en la lista de los que ponen hoy? Perfecto. Entonces la exposición va a ser así. Mencionamos el nombre del que el ponente está en la lista. El primero es Pablo Andrés. Pablo, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, estoy acá. ¿Listo? La persona empieza a compartir su presentación. Pablo, comparte tu presentación. Y comienza a exponer. Adelante, Pablo. Te escuchamos. Ok. Buen día, ingenieros compañeros. Soy Pablo Rivera y voy a exponer qué es la lógica matemática. Primero vamos a empezar viendo qué estudia la lógica. La lógica estudia una forma de razonamiento. Es una disciplina que por medio de reglas y diferentes técnicas se determina si algún argumento es válido. La lógica es ampliamente aplicada en la filosofía, matemáticas, computación y en las físicas. La lógica es muy importante, ya que permite resolver incluso problemas a los que nunca se ha enfrentado el ser humano, utilizando solamente su inteligencia y ayudándose de algunos conocimientos ya acumulados. Se pueden obtener nuevos inventos, innovaciones a los que ya existen actualmente, o tal vez utilizar los que ya existen para mejorarlos o duplicar ese invento. La lógica en la matemática. En las matemáticas aplicamos la lógica para demostrar teoremas y deducir resultados que pueden ser utilizados en investigaciones, tanto científicas como científicas. Pero, ¿qué es la lógica matemática? La lógica matemática es la disciplina que trata de métodos de razonamiento. Es un nivel elemental. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. ¿Qué estudia la lógica matemática? La lógica matemática estudia principalmente la inferencia mediante la construcción de sistemas formales como la lógica proposicional, la lógica de primer orden, la lógica modal. Estos sistemas capturan las características esenciales de las inferencias válidas en los lenguajes naturales, pero al ser estructuras formales susceptibles de análisis matemáticos, permiten realizar demostraciones rigurosas sobre ellas. La lógica matemática se suele dividir en 4 áreas, que es la teoría de modelos, teoría de demostración, teoría de conjunto y teoría de la computabilidad. La teoría de la demostración y la teoría de modelos fueron el fundamento de la lógica matemática. La teoría de conjuntos se originó en el estudio del infinito por George Cantor y ha sido la fuente de muchos de los temas más desafiantes e importantes de la lógica matemática.
como ser el teorema de Cantor, el axioma de elección y la cuestión de la independencia de la hipótesis del continuo, hasta el debate moderno sobre grandes axiomas cardinales. Por último, la teoría de la computabilidad captura la idea de la computación en términos lógicos y aritméticos. Y eso sería todo el tema. Gracias. Gracias a ti. Entonces estamos claros que es la lógica matemática, ¿no? Muy bien, gracias. Muy bien expuesto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Vamos ahora a José Antonio. José Antonio. Presente. Tu tema. ¿Qué es una proposición lógica y qué no lo es? Ya. Adelante, por favor. Puedes compartir cuando desees. Ya, gracias. Ahora sí empiezo, ingeniero. Adelante. ¿Qué significado tiene la lógica y no, esto no? ¿Qué es la composición lógica? La composición lógica No es composición, es proposición. Ah, no, me confundí. ¿Qué es la proposición lógica? La proposición lógica es un determinado es una determinada proposición. El determinado proposición es tomado de la lógica y suele ser definido como un enunciado y puede ser calificado como verdadero o falso. ¿Cómo se clasifica? ¿O qué significado tiene la lógica y cómo se clasifica? El significado de la lógica es razonamiento y expresan composición. Se clasifican en composición simple y composición compuesta. La composición simple puede ser verdadera o falsa. La composición compuesta puede ser conjunción, disyunción, condicional y subcondicional. Ahí como puede ver, la composición compuesta se usa la tabla de la verdad para determinar valor de verdad y puede ser tautología, contradicción, ahí me olvidé aumentar uno más, indeterminación. ¿Qué no es una composición lógica? La composición lógica no es una proposición, porque ninguna de ellas afirma o niega algo y por lo tanto no son verdaderas o falsas. Eso sería, ingeniero. A ver, ¿puedes poner un ejemplo de una proposición lógica? Una proposición lógica sería hoy va a llover, afirma y no niega nada absolutamente. Sería más o menos eso. Hoy lloverá,
afirma algo y no va a negar nada. Eso sería, Lisa. Todo un ejemplo de una que no sea proposición lógica. ¿Cómo te llamas? Silencio, está hablando él. Puede ser también cómo estuvo tu día, que, o sea, no afirma casi absolutamente nada, podría decir. O sea, una proposición lógica es una sentencia que podemos decir si es verdadera o falsa. Sí, exactamente. Y una afirmación que no lo sea, o sea, una proposición que no sea proposición lógica, una oración, es aquella que no sabemos si puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, puede ser decir buenos días, una expresión que no es una proposición lógica. Claro. O una pregunta. Como por ejemplo, ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Claro. ¿Cuántos años tienes? Eso es una proposición lógica. Bay García. Bay, ¿está? Sí, ¿me escucha? Hola. Adelante, hola, Bay. hola. ¿Se escucha bien? Hola. Sí. Ya. Primero que nada, buenos días, Inge, buenos días, colegas. Mi nombre es Bay García y les voy a hablar sobre los conectivos lógicos. Un conectivo lógico son símbolos o palabras que unen dos o más preposiciones simples y las transforman a preposiciones compuestas. En programación se utilizan para combinar valores de verdad y obtener nuevos valores que determinen el flujo de control de un algoritmo o programa. Esto quiere decir mediante los valores 1 y 0, donde 1 es verdad y 0 es falso. En el lenguaje natural, la unión de dos preposiciones simples sería, por ejemplo, inciso A, Juan subió la montaña. Inciso B, Eduardo subió la montaña. Al combinar estas dos preposiciones simples, A y B, se obtiene una preposición compuesta, que sería la C. C. Juan subió la montaña y Eduardo subió la montaña. Donde el conectivo lógico sería la letra I, ya que une dos preposiciones simples y crea una preposición compuesta. En los lenguajes formales, por otro lado, se representa cada preposición mediante las letras P, Q, R, T, entre otras. Por ejemplo, sería P es igual a Juan subió la montaña y Q es igual a Eduardo subió la montaña. Al combinar la preposición P con la preposición Q, se obtiene una preposición compuesta, que sería, podemos ver aquí, P carácter Q es igual, que sería P y Q es igual a Juan subió la montaña y Eduardo subió la montaña. El conectivo lógico es el carácter que pueden ver ahí, que representa la letra I. En los tipos de conectivos lógicos, como pueden ver, al lado de cada conectivo lógico se encuentran unos caracteres o unos símbolos. Estos símbolos pueden ser usados, cualquiera de ellos es válido. Negación sería no. Conjunción lógica sería I. Disyunción lógica sería O. En el caso de la disyunción, O tiene dos significados diferentes, inclusivo y exclusivo. Inclusivo, en este caso, para que la proposición sea cierta, tiene que ser verdadero uno o todos los elementos de la premisa. En exclusivo, el O exclusivo es una premisa, donde P o Q es verdadero, pero no ambos pueden serlo. La condicional es sí, entonces, y en la bicondicional es sí y solo sí. Y por último, como pueden ver, aquí les dejo una tablita para que entiendan mejor lo que les trato de decir. Con el conector lógico, los símbolos, la operación lógica negación, el esquema P con su carácter y el significado no P.
Sin nada más que añadir, gracias. Muy bien, ¿quieren hacer alguna pregunta? Gracias, bye. Bryce, ¿Qué dijiste? mi nombre es Bray, no Bay. Bray. No, Bray. Bray. Sí, Bray, B-R-A-Y, ahí dice, Bray Leiner. Bray. Sí. Gracias. Toca su turno ahora a Kenji. No. Buenos días, Un momentico, Kenji. a mí, ¿no? Primero viene Joel. Ya. Joel Enríquez. Joel. Sí, estoy esperando a que deje de compartir pantalla, mi compañero. Bray, deja de compartir pantalla. Ya, bueno. Adelante, Joel. Ya. Yo le voy a hablar sobre qué es una tabla de verdad. Adelante, Joel. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes. ¿Qué función tiene la tabla de verdad? La tabla de verdad nos permite analizar cualquier fórmula y hallar sus valores de verdad. Nos dice si una fórmula es satisfacible y constituye un procedimiento de decisión que en un número finito de pasos nos dice si una fórmula es una tautología o no. Ahora, recapitulando lo que había dicho mi compañero, la tabla de verdad está conformada por conectores lógicos. En lógica, un conector lógico o también conectiva es un símbolo o palabra que se puede utilizar para conectar dos fórmulas bien formadas o sentenciadas, de modo que el valor de verdad de la fórmula compuesta depende del valor de verdad de las fórmulas componentes. Y ¿pueden ver el puntero del mouse? Sí. Ya. Los conectores lógicos más usados serían la negación. Acá pueden ver, serían estos dos, negación de P y Q. La conjunción, que este sería su símbolo. La disyunción, la condicional, la bicondicional y la disyunción exclusiva. Gracias. Gracias a ti por mostrarnos lo que es una tabla de verdad, porque ahora vamos a empezar a verlo con los casos concretos. Ahora sí viene Kenji. 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 Kenji Gustavo. Kenji. Kenji no está. No está ahí, creo. Kenji.
¿Dónde está el señor Kenji? Ingeniero, que sé, la clase no hay ningún Kenji. ¿Qué dijiste? La clase no hay ningún Kenji. No hay ningún Kenji en la lista. En nuestra clase no hay ningún Kenji. Pero estaba el otro día, si no yo no lo había repartido. Sí, creo Sí. que hace un momento habló Y- y parece que se le fue el internet, que se desconectó. Lo de seguro. Bueno, es un tema que hay que ver, así que se los oriento por video. Les mando por el chat de Zoom el video que van a ver ahorita. ¿Me entendieron? Sí. A ver si le llegó. Sí, llegó. Adelante el video y en un rato nos vemos. Ya dicen, está bien.
¿Lo entendieron? Sí, quedó Sí. claro. Entonces, ¿cuándo la conjunción es verdadera? Cuando las dos proposiciones son verdaderas. Cuando las dos son verdaderas. En los demás casos es falso, ¿no? Es falso. Tengo PQ y P y Q, ¿no? Que eso es conjunción. Yo tengo verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Si las dos son verdaderas, esto es verdadero. Si una es falsa y la otra es verdadera, falso. Falso. Falso, y si las dos son falsas es falso. Quiere decir que la conjunción solamente es verdadero cuando las dos sean verdaderas. Verdadera. Y eso tenía que decir Kenji y no lo dijo. Vamos al otro caso. Daniela Carruns. Ok, Inge. Daniel, ¿listo? Sí, estoy listando. ¿Cuál es tu caso, Carruns? ¿Cómo? ¿Cuál es tu tema? Negación lógica. ¿Se ve? Se ve. Ok. Buen día a todos. A mí me toca la negación lógica. Como pueden ver, están con los símbolos de... Se movió un ratito. Negado y negación, que son esos dos de ahí. ¿Qué dice la negación o qué nos dice? Nos dice que la proposición cambia la proposición verdadera a falsa o de falsa a verdadera. No hay mucha vuelta en ese tema de la negación, solo se encarga de negar o, cambia lo verdadero a falso y lo falso a verdadero. Aquí no hace ninguna referencia a ninguna proposición simple. Les tengo un ejemplo de proposición simple, o ejemplo, ¿no? María hizo la tarea, sería proposición simple. María no hizo la tarea, sería proposición simple también, pero negado. Y aquí me faltó poner una proposición compuesta. No lo tengo, pensé que lo había colocado todo el ejemplo. Pues ponla. Ok. No, es que si lo muevo la pantalla se mueve todo. Sería algo así como, soy humano y me muero. Algo así sería compuesto. Sería P, proposición P y P, soy humano y me muero, o proposición negativa sería no soy humano y no muero. Sería proposición compuesta en
También hay doble negación, que sería María hizo la tarea, que también al final del caso la proposición sería positiva. La negación tiene su tabla de la verdad. Como podrán ver, proposición verdadera lo cambia a falsa y la posición falsa lo cambia a verdadera. Y en la doble negación sería realmente lo mismo. Proposición verdadera lo pone a falso y la proposición falsa lo pone a negativo. Esa sería una pequeña tabla con la simbología. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta para Daniel? ¿No hay preguntas? Brian Mejía. Dime, ingeniero. Aquí P es verdadero. ¿Cómo sería aquí no P? ¿Cómo? No entendí muy bien. ¿Qué? No se ve bien la pizarra, Inge. Sí, exactamente eso. ¿No se ve bien? Creo que es por la inclinación de la cámara o algo así. Ajá, le dicen, no, no se ve. La verdad que no se ve nada. No se ve nada. O sea, Solo se ve, vemos digamos, verdadero, pero falso, nada. La tercera columna. la Sí. tercera columna, no sé, dice negación de P, ya lo vi, ya entre No P. Medio borroso. P. negación de P, ajá. Pues aquí P es verdadero. ¿Cómo es aquí no P? Brian. Falso. Falso. O sea, si negación es o sea, la diagonal convierte, digamos, de falso a verdadero o de verdadero a falso. Claro, Brian, pero si aquí P es verdadero, ¿cómo es aquí? Falso. Falso. Mauricio Miranda. Sí, ingeniero. ¿Cómo sería aquí no P? Aquí verdadero. Falso. Gracias. José Viera. Sí, le dicen. Si aquí es falso P, ¿cómo sería aquí? Verdadero, le dicen verdadero. Y la siguiente igual es verdadero, por si acaso. Y esta es verdadera también. Muy bien. Es lo contrario. Toca su turno ahorita a Mauricio Miranda. Adelante, Mauricio. Tu tema es disyunción, ¿no? Sí, ingeniero. Adelante con la disyunción.
abrir. ¿Se ve? Sí. Sí, pero Sí. ponlo horizontal. Yo le voy a hablar acerca de la disyunción. La disyunción lógica es una conectiva lógica que une dos proposiciones mediante el conectivo, que sería el carácter B, que se lee como con las siguientes propiedades: es verdadera. La regla es, si por lo menos una de las variables es verdadera, perdón. La regla es verdadera si por lo menos una de las variables es verdadera. En caso contrario, es falso. Como podemos ver en la tabla, ahí puse una tablita a la parte de arriba. En la parte de P, verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La proposición compuesta, que llegaría a ser P o Q, como dice la regla, en la primera que ven en P, dice, si alguna de las proposiciones es verdadera, la proposición compuesta llega a ser verdadera. Entonces, como P y Q son verdaderas, llega a ser verdadero. Lo mismo pasa abajo. En P es verdadero y falso, Q igual llega a ser verdadero. En la tercera columna, P es falso, Q es verdadero, y como dice la regla, que cualquiera de las dos sea verdadero, es verdadero. Y al final, en la última columna, P es falso y Q es falso. Y dice que cuando no hay ninguna proposición verdadera, todo llega a ser falso. Aquí podemos ver un ejemplo en la parte de abajo. P es igual a un estudiante aprueba el semestre con buenas notas. Q, un estudiante recupera las materias perdidas. ¿Cómo sería eso unido en la proposición compuesta? Llegaría a ser P o Q, un estudiante aprueba el semestre con buenas notas o si recupera las materias perdidas. Eso sería el concepto de disyunción. Quiere decir que es solamente falsa cuando las dos sean falsas. Sí, solamente es falso cuando las dos son falsas. Lo demás es verdadero si hay alguna proposición verdadera. Muy bien, gracias. O sea, tenemos claro eso, ¿no? La conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas. La disyunción es falsa cuando las dos son falsas. Vamos a la hora P o Q. P o Q. ¿Cómo queda la primera? Verdadera. ¿Cómo queda la segunda? Falsa. Verdadera. Falsa. Falso. Falsa. Ah, falso. Ok. Falso. Es falsa. No tiene ningún valor de verdad. Estoy hablando de P o Q. Sí, Ah, Tiene no se ve bien. verdadero. Verdadero. Esta es verdadera, esta es falsa. Así que es verdadera porque... Verdadera. ¿Cómo queda la tercera? Verdadera. Verdadero. La cuarta. Falso. Falso. Doble falso.
Vamos a ver ahora no P y no P o P o Q. No P o P o Q. ¿Cómo queda la primera? Esta es dura. Queda verdadero. Verdadero. ¿Y esta? Verdadero. ¿Y esta? Verdadero. Verdadero. ¿Y esta? Verdadero. Verdadero, bueno. ¿Y cómo se llama cuando todo es verdadero? Sí. Autología. Autología. ¿Auto qué? ¿Qué dijo? Tautología, brother. Autología. Ese, pa. ¿Y cómo se llama cuando están combinados, cuando están combinadas verdaderos y falsos? No. Contingencia. Contingencia, dicen. ¿Y cómo se llama cuando todas son falsas? Que no tenemos ningún caso aquí. Contradicción. Tenemos tres casos entonces. Que todas son verdaderas, que todas son falsas, contradicción y combinadas, contingencia. Tenemos un perrito ahí que está participando. Mauricio. Dígame, dicen. Mauricio, ¿Viera? Mauricio Miranda. Ah, ya, disculpa. Marcelo. Presente, ingeniero. Adelante, Marcelo, con tu tema, ¿cuál es? Es condicional. Bueno, Marcelo, sorpréndenos. Bueno, ingeniero. ¿Qué? ¿Se ve? Se ve. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo le voy a explicar un poco lo que es una condicional, lo que vamos a definir qué es una proposición condicional y vamos a ver lo que es la verdad de proposiciones condicionales. Bueno, ¿qué es una condicional? Es un tiempo relativo para expresar una acción futura en relación con pasado. También vamos a definir cómo podemos ver son proposiciones de la forma si A, entonces B. Es decir, para que pase B, tuvo que haber pasado por A. Entonces, por eso se llama condicionales, porque me está condicionando la proposición debido a otra proposición que tuvo que haber pasado anteriormente. En este caso sería la A. Bueno, lo denotamos que A, y pueden ver ahí en la pantalla que hay una flechita o una línea. Esa flechita, esa línea se le implica. Entonces se leería A implica B. Ejemplo. Bueno, identificamos este ejemplo con nuestras primeras palabras clave, que serían sí y entonces. Sí sería, si un número es par sería nuestra primera proposición, que sería A. Entonces divisible por 2 sería nuestra segunda proposición, que sería B. Lo describimos, que sería si un número es par, entonces, y aplicamos lo que es la flechita, o implica es divisible por 2. Bueno, veremos lo que es la tabla de la verdad condicional. Recordemos que tenemos dos premisas, que son A y B. Se leería A implica B.
Bueno, alternamos lo que es el verdadero y falso. Además, es muy importante recordar esta tablita, ya que nos va a ayudar a ver la contradicción en los siguientes ejemplos que vamos a ver. Entonces, para este tipo de condicional, vamos a verificar cuando un A implica B es falso. Como pueden ver en la tablita, un verdadero, un falso es falso. Un verdadero es verdadero. Un falso, verdadero es verdadero. Un falso, falso es verdadero. Ejemplo, consideremos las siguientes proposiciones. Primera proposición A, Jessica vive en Bolivia. Segunda proposición B, Jessica no vive en América. Nos podemos fijar en la tablita que nos dice que un verdadero, un falso, esto implicaría a falso. Segundo ejemplo, dice en la primera proposición, Jessica vive en Bolivia. En la segunda proposición, Jessica vive en América. Recordemos otra vez la tablita que decía que cuando un verdadero, verdadero, no implicaba igual a verdadero. Tercer ejemplo, primera proposición, Jessica no vive en Bolivia. Segunda proposición, Jessica vive en América. Volvemos a recordar la tablita cuando decía cuando un falso verdadero era igual a verdadero. Y como último ejemplo tenemos en la primera proposición, Jessica no vive en Bolivia. Y la segunda proposición, Jessica no vive en América. Volvemos a recordar la tabla donde decía que falso, falso implica verdadero. Eso sería todo, Inge. Gracias. Quiere decir que solamente es verdadera, solamente es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Sería falso cuando sería Cuando falso, la primera verdadero. es verdadera y la segunda es falsa. Sí, verdadero o falso. ¿Quién no lo entiende? ¿El PDF lo subió al grupo? No, ahorita lo voy a mandar. Lo estoy transformando. Estaba buscando. Hay algunos PDFs que no subieron, Inge. Sería bueno que los compañeros los suban, los de hoy. Sí, no hay alguno. Escucharon, ¿no? Tienen que subir sus presentaciones para que todo el grupo las tenga. Yo no entendí muy bien su tabla de verdad. ¿No lo entendiste bien? No. Solo es falso Lo cuando, vuelvo a explicar, ingeniero. cuando el primero es... O sea, el primero es verdadero, verdadero. Va a implicar verdadero, o sea, te da verdadero. El segundo sería, el único caso diferente sería verdadero, falso. Te daría falso. Después falso, verdadero, te daría verdadero. Y falso, falso, te daría verdadero. Solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Muy bien. Ahorita se lo pasa acá. Jimmy Serrano. Jimmy. Cuarto, ¿no, hija? Tema. Bicondicional. Adelante, Jimmy. Bicondicional. Se ve la pantalla, ¿no? Se ve. Es grande que se ve. Ok. El tema que me tocó poner es la bicondicional. Sorpréndenos. Para empezar, vamos a decir primeramente el concepto de la bicondicional. En matemáticas y lógica, un bicondicional, también llamado una equivalencia o doble implicación, es una proposición que admite que el bicondicional es verdadero en el caso de que ambos componentes tengan el mismo valor vertitativo. O sea, que las dos y aquí sean podemos ver, falsas o las dos sean verdaderas. sí, si es que en caso, digamos, ¿no? Se denota P con el simbolito de aquí, es una flecha que indica en ambas posiciones, a P y a Q, y esta se lee que P, sí y solo sí, Q. Bien, veremos un ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dice que un polígono es un cuadrilátero, sí y solo sí,
tiene 4 lados. La primera preposición que vemos aquí es que P es igual a un polígono, es un cuadrilátero. Y la Q, que es igual a que tiene 4 lados. Entonces podemos suponer que P y solo si Q, digamos, ¿no? Un polígono tiene 4 lados. Un cuadrilátero. Y aquí vemos los valores de verdad de las preposiciones bicondicionales. Cuando nosotros tenemos una preposición, es importante saber que tenemos que conocer sus valores de verdad. Y aquí, por ejemplo, tenemos la tabla de verdad, ¿no? Que en caso de que P sea verdadero y Q sea verdadero, entonces vamos a tener verdadero. Y aquí es la siguiente cosa, que cuando nosotros tenemos que P es verdadero y Q es falso, entonces nos da falso. Y cuando nosotros tenemos P que es falso y Q es verdadero, entonces igual vamos a tener falso. Como se dan cuenta, aquí sí, la primera opción nos dice que es verdadero con verdadero es verdadero. Y falso con falso es verdadero. Esos son los dos puntos a tener en cuenta sobre esta tabla de verdad. Y bien, continuando, aquí tenemos un siguiente ejemplo. Considere las siguientes proposiciones. Tenemos que P es 4 es par y Q es 4 es divisible por 2. Los dos son verdaderos. ¿Y qué nos dice la tabla? Si los dos son verdaderos, aquí la P y la Q son verdaderos, entonces la proposición es verdadera, ¿no? Y eso sería mi posición, Inge. Muy bien, ¿alguna pregunta? Deja de compartir, por favor. Okay. Clarísimo. Jimmy. Jimmy. Sí. Comparte eso en el grupo. Ok, ya le compartí ayer. Está ya. Sí, ya está en el grupo. Armando Cortés. Bien, ingeniero. Armando. Ya, a ver. ¿Tu tema cuál es, Armando? Disyunción exclusiva. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, una cosa roja ahí. ¿Se ve o no? Se ve bien ya. Se ve bien. Ya, ingeniero, buen día a todos. A mí me tocó exponer la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva de dos proporciones P y Q, de dos proposiciones P y Q, se obtiene al unir estas proposiciones mediante el conectivo O, cual se denota P disyunción. ¿Se ve el puntero? Sí. Este símbolo se conoce como exclusiva, disyunción exclusiva. Y se lee P o Q, pero nunca ambas. La tabla de verdad opera de la siguiente manera, que aquí está en la regla. La disyunción exclusiva de dos proporciones resulta verdadera cuando los valores son diferentes y es falsa cuando los valores son iguales. ¿Se entiende? Por ejemplo, la capital de Bolivia es La Paz o Sucre. P sería la capital de Bolivia, La Paz es falso. Q, la capital de Bolivia es Sucre, sería verdadero. Empleando la tabla tiene que haber un valor verdadero y uno falso para que la proposición sea verdadera. Llevando a un ejemplo real, se puede decir, de la disyunción exclusiva puede hacerse con un circuito de interruptores conmutables para la iluminación de escaleras y salones, lo que significa que el bombillo solo enciende cuando un interruptor está cerrado y el otro está abierto. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Armando. Sí. Comparte eso, por favor. Ya lo compartí ayer. Gracias.
Camila Acuña. Camila. Camila Acuña. No vino Camila. Bien, la proposición compuesta son combinaciones de proposiciones simples. Ustedes las acaban de ver ahora mismo. Mauricio Viera. Sí, licen. Primera pregunta escrita, Mauricio. Sí, licen. Ahora le comparto, pero un momentito. Sí, Comparte la pregunta. ya. Ya, a ver. ¿Está viendo, Licen? Sí. Ya. Yo aparte de hacer la pregunta de la conjunción hice no, o sea, los que tengan, ¿cómo le explico? O sea, aparte la conjunción, aparte tiene otras conjunciones que son las copulativas, versativas, disyuntivas, explicativas y distributivas. Bueno, la conjunción es una proposición compuesta que resulta de combinar dos proposiciones simples con la palabra i. También tiene el símbolo, o sea, la i tiene un símbolo que es tipo, una B volcada, ya que en el momento de hacer una proposición, tenemos que ocupar ese signo para saber si es verdadero. Luego, aquí tengo un ejemplo donde dice claramente que P dice que el lunes es un día de la semana y Q, viernes, es un día de la semana. Entonces, la proposición así ya junta sería la conjunción P y Q, porque esto se lee I. Cuando es así volcado, una B volcada es I, cuando es B, así sin desvolcarse, es O. Bueno, sería así. Lunes es un día de la semana y también el viernes es un día de la semana. Entonces se expresaría así. Lunes y viernes, porque esto sería viernes, son días de la semana. Ahí es donde entra el I, o sea, ahí es donde claramente esta oración es verdadera, porque está diciendo que lunes y viernes son días de la semana. Entonces claramente nosotros sabemos que lunes y viernes son días de la semana, entonces entra directamente la I, que es verdadero. Aquí tengo una tabla que claramente me dice, cuando la primera oración es verdadera y la segunda oración es verdadera, claramente sale verdadero. Cuando, póngale un ejemplo, bueno, aquí no puedo hacer un ejemplo, sería, a ver, un ejemplo cuando sea falso. Póngale un ejemplo. A ver, espera un momento, espera que lo piense. Un ejemplo falso. Ya, a ver. La hamburguesa es una comida chatarra. Y las verduras es una comida... A ver, espere. Dice, si la hamburguesa es una comida chatarra y las verduras es una comida saludable, entonces sería así. Si la hamburguesa es una comida chatarra y las verduras es una comida saludable, sería así. La hamburguesa es una comida chatarra y... No, pero... Las verduras es una comida saludable y cuando es negado entra el de la comida saludable, digamos. Ahí está negando.
No está tan bueno mi ejemplo, la verdad, dicen, es que estoy algo nervioso. No. Pero sí, sí lo tengo claramente cuando es falso y cuando es verdadero, digamos. Ahí en vez de lunes pones noviembre. Exacto, eso, claro, exactamente. No pensé. O sea, póngale que este es un día de la semana y ya, como usted dijo, noviembre no es un día de la semana, entonces claramente va a ser falso, digamos. Porque noviembre no es un día de la semana, entonces es como es un día, es un mes. Entonces no entraría ahí, entonces directamente esto sale falso, que sería acá, digamos. Si la primera oración que es lunes y la segunda que es noviembre directamente sale falso. Si fuera los dos falsos, sale verdadero, digamos. Cuando las dos oraciones son falsas. ¿Entendió? No. ¿Qué no entendió, Lison? Dígame. Esto es verdadero cuando las dos son verdaderas. Exactamente. Y las La dos son conjunción. falsas, sigue siendo falso. Exacto, Lison. Ah, no. Cuando las dos son falsas, sería verdadera. Disculpe. Claramente dice. No, cuando las dos son falsas es falso. ¿Y por qué aquí la tabla dice cuando dos son falsos igual es verdadero? ¿Está mal la No tabla? le dice eso. No, la tabla dice cuando los dos son falsos. Las dos son falsas de verdadero. Tiene doble resultado esta tabla, Lice, no me di cuenta. Bueno, pero entonces, como usted dice, si las dos son falsas, entonces directamente sale que es falso. Efectivamente. Cuando entonces aquí sería, esto está mal, digamos, directamente está mal. No, eso está Tercera bien. sería falso verdadero, solamente Ujú. O sea, solamente entraría lo que es verdadero con verdadero, o sea, cuando las dos oraciones son verdaderas, entra el verdadero, y cuando las dos son una es verdadera, una es falsa, entra falso. Y cuando las dos ya son falsas, directamente sale falso, digamos. El ejercicio sería falso, digamos. Bien, a ver tu pregunta, ¿cuál es? Ya, como usted dijo, cuando la conjunción es así, dice. eh, para, para la expresión P, dice, lunes es un día de la semana. Y la expresión Q dice, viernes es un día de la semana. Entonces, uniendo los dos y ocupando la conjunción, sería lunes y viernes son días de la semana, porque entra ahí, porque son verdaderos, literal, son verdaderos. Claro, eso ya lo sabemos, pero la pregunta que tú le vas a hacer a tus compañeros, ¿cuál es? Las preguntas que yo le hago a mis compañeros. Claro, recuerda que tú ibas a hacer una pregunta para tus compañeros. Me la ganó, le dicen, era la de hacer la pregunta de cuándo una conjunción es falsa. Le di el ejemplo y ya animó. Esa era mi pregunta, la tenía anotada. Pero si quieren, pueden hacerme un ejemplo ustedes, diferente, y ya a ver si entendieron cuándo una conjunción es falsa. O directamente háganme, a ver, un ejemplo de cuando las dos oraciones son falsas, que Mauricio, me salga. ¿Sí, listen? no inventes la pregunta aquí, era para prepararla antes. Inventar la pregunta en el momento no es muy bueno. Sí, listen, es que la tenía la pregunta ya hecha cuando cuando la oración es verdadera y cuando la conjunción es verdadera y la otra es falsa. Esa era la pregunta mía, pero me la ganó. Bueno, la respondí y no era, digamos. Gracias, Mauricio. A disculpar, Licio. De nada, Licio. Dejo de compartir. Por favor. Ya, Licio. Anderson Rodríguez. Sí, buenos días. Adelante, Anderson, con tu pregunta.
Anderson. Sí. A mí me tocó preguntar sobre negación, muy buenos días. Estaba editándolo para que no se diera la respuesta. Si me dan un segundito. Bueno, a ver. Estas son mis preguntas. La hice con respuesta directa a subirlas. La primera es cómo se niega una proposición negativa, o sea, dando una doble negación. Y la respuesta sería en la lógica del símbolo. No diga la respuesta. La respuesta la va a decir una persona. Vale. Voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se niega una proposición negativa? Y la segunda pregunta es ¿cuál es la función de la doble negación? Muy bien. ¿Tomaron nota de la pregunta? ¿A quién la va a responder ahora? Vamos a escoger quién la va a responder. ¿Te cojo? No, vamos a cogerlo de la Vale. siguiente manera. Espérate. Un momentito. Vale. La pego en el chat. Se olvidaron de la pregunta. ¿Qué dijiste? Anderson. Se la pegué en el chat por si se olvidaron de las preguntas, le digo. Junior Calle. Sí, presente. Tú respondes la pregunta que te hizo Anderson. La que escribió en el chat. Anderson, repítele la pregunta. Sí, la primera puedo responder. ¿Cómo se niega una preposición negativa? De la variedad del enunciado, dependiendo del enunciado, o sea, como que por ejemplo, los gatos no viven debajo del mar. Anderson, ¿te convence eso? O sea, niegan la variedad del enunciado, o sea, puede ser como que algo que sea ilógico, por ejemplo, como le dije, los gatos no viven debajo del mar. Anderson. Sí. ¿Te convence eso que dijo él? No. No, escojamos otra persona entonces. Coronado. Coronado. Sí, Responde la pregunta. ¿cómo negar una proposición negativa? Sí. Negar una proposición en o sea, en el sentido de cuando lo escribimos literal en una tabla o que yo lance una proposición y tenga que negarla. Bueno, Anderson, debes aclarar eso.
simplemente hacer una doble negación, o sea, mi pregunta. Claro, pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, yo puedo decir que tengo no P y no Q, y si lo niego se vuelven P y Q simplemente, que negando una negación se vuelve una proposición simple. Si yo tengo no P y lo niego, se vuelve P. Pero en este, sí, sí, claro, pero ¿cómo lo harías en un ejemplo literario así, como ejemplo? Ah, ya, si vos me lanzas una proposición por decir, el cielo es azul. Sí, pero en este caso estaría negando, digamos. Te Una estoy proposición lanzando la negativa, pregunta. vos me Yo te decís, estoy diciendo, el cielo no es azul. ¿Cómo negarías eso? El cielo es azul. Pero con una doble negación. ¿Puedo responder? Creo que ya te respondió, Anderson. Gracias. Con una doble negación. Toca su turno ahora. José Fernando. No sé si me escucha bien. José Fernando. Sí. ¿Comparto pantalla? Por favor. Ya. Fernando, hay una huella grande. Mi pregunta es, ¿en qué momento llega a ser falso su valor de verdad de la preposición? No sé si lo pueden ver. Sí, ¿en qué momento llega a ser falso su valor de verdad de la proposición? Estamos hablando de disyunción. En el caso de la disyunción. Sí. Vamos a coger a la persona. Voy a compartir la pantalla. ¿En qué preposición? Ya. Deja de compartir tú para poder yo compartir. ¿Listo? Fabio Caguana. Fabio Caguana. Fabio no está. José María. No vino. Ayrton. ¿Me escucha? José María. Sí. Caramba, ¿cuándo Está te muy llegaste? lento el internet. Está entrecortado el internet. Bien, repite la pregunta, por favor. Si lo escribe en el chat. Repite la pregunta. Le repito la pregunta. ¿En qué momento llega a ser falso su valor de verdad de la proposición? De la preposición.
No se escuchó bien. Sería cuando... ¿En qué momento estamos hablando de disyunción? Cuando P y estoy bien. ¿Está correcto? ¿Me podría dar un... Podría ser eh, no se me viene nada. Ya. Aquí te muestro el ejemplo donde dice, no estuve en el trabajo, que es P, y Q, el domingo fui al partido. Ya. P dice, el domingo no estuve en el trabajo, o el domingo no fui al partido. Está negando tanto los dos, las dos proposiciones. O sea, ya lo tengo el ejemplo ahí. Bueno, la disculpa, dicen que un poco nervioso también. Eso sería todo. Pero está correcta su respuesta. Gracias. Deja de compartir, por favor. Toca su turno ahora a Pablo Rodríguez. Pablo. Pablo Rodríguez. No vino. Dicen, una pregunta, Listen. No soy ¿Quién habló? Pablo. Yo viera. Dígame, Viera. Es que la diapositiva no la hice muy bien, la puedo hacer bien y mandarla, ¿no? Claro. Ya, perfecto. Ahora la hago. ¿Me habló Pablo? No Viera. Pablo no vino. Kevin Cruz. ¿Me escucha, Inge? Buenos días. Buenos días, Kevin. Yo ahorita comparto pantalla. Inge, hubo un error cuando puso en el grupo. A mí me tocó proposición compuesta, no bicondicional. Bueno, compuesta entonces. Esperen un rato. ¿Se ve mi pantalla, Inge? Se ve. Se ve tu teléfono. Sí. No sé por qué no responde. Yo tampoco. Pero puedes hacer la pregunta verbalmente. Es una pregunta. Sí, ya está entrando. Ay. Ya, buenos días. Yo voy a hacer la pregunta escrita sobre proposición compuesta. Acá está la pregunta, esta es la primera. ¿Cómo son las proposiciones compuestas? ¿Cómo están formadas en sí? Y él deja de compartir. Para yo poner la ruleta.
Listo. Ayrton. Sí, sí, Ayrton. ¿me escucha? Sí. Responde la pregunta, por favor. ¿Me puedes repetir bien la pregunta? Repite la pregunta. ¿Cómo son o cómo están formadas las proposiciones compuestas? Bueno, está compuesta por dos enunciados proposicionales. Por ejemplo, P y Q. Digamos que P es, ¿cómo se dice? P es, Pablo escala la montaña y Q es, igual, Pablo escala la montaña. Se hace una proposición compuesta, conjugando esas dos proposiciones simples, que sería, Pablo y Eduardo escalan la montaña. Muy bien. Gracias. Hasta ahí nomás. Voy a pasar la lista. Camila no vino. Edwin Halcón. Presente, Inge. Ayrton. Presente. Daniela Carruns. Presente, Inge. Arlet. Presente. Franklin. Presente. Jonathan. Presente. Pablo René. O Fabio René. Tahuana no vino. Estoy hablando de chat. Presente. Y decir que lo Tahuana, yo te llamé hace un rato para responder una pregunta y no respondiste. ¿Qué pasó? Parece que está mala señal, dicen. Qué mala suerte. Gabriel Cala. Presente. Mateo Calderón. Presente, ingeniero. Augusto Calle. Presente. Daniel Coronado. Presente. Martín Cortés. Kevin Cruz. Presente, Inge. Johan Choque. Joel Enríquez. Presente. Juan Carlos Parinango. Presente, Inge. Inge, Paul Ferrufino. Inge, me puso falta. Quería activar el audio y no podía. ¿Quién me dijo que le puse falta? A Corte Wichi. Ya te la quité. Ya. Gustavo Frías. Kenji no vino.
Mauricio Gutiérrez, Presente, listen. Juan Carlos Guaycho, Presente. Felipe Lazarte, Presente, ingeniero. Ariel Matareco, Presente, Luisa. María Mejía, Presente. Presente, presente. José María, Mauricio Miranda, Presente. Rudy Obando, Fernando Pacajes, Presente. Alma, Presente, docente. Bray, Presente. Marcelo Quito, Presente. Maciel Ralde, Presente. Pablo Rivera, Presente. Anderson, Presente. Pablo René, Jimmy Serrano, Presente. José Antonio Ruiz, bueno, Presente. Carlos Germán Toledo, Presente. Nelson Vicente, Presente. José Viera, Presente, Lisa, presente. ¿a quién no mencioné? Yo no estoy en la lista. Yo tampoco, Listen. Díganme los nombres de ustedes. Ariel Algarañaz. Ariel, no estás en la lista, ¿por qué? No sabría decirle. El día viernes recién me inscribí. Va, jueves, disculpe. Esperemos a mañana. ¿Quién era la otra persona? Ayala Jorge Luis. Igual, me inscribí recientemente. Puede ser eso. Esperemos a mañana. Ok. Para mañana, fracciones. Van a estudiar ese tema de fracciones. ¿Qué cosa, Lisa? No escuché muy bien. Para mañana, fracciones. Fracciones. Ah, ya. Van a estudiar el concepto de fracción y operaciones con fracciones. ¿Y qué más dijo? ¿Operaciones qué más? Concepto, digo. ¿Y operaciones con fracciones? Sí, señor. Les envío una presentación que los puede ayudar a prepararse. Sí. Oye. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Docente, una pregunta. ¿Cuándo van a empezar las clases presenciales? No lo sé. Una pregunta, Inge. Lo que sí sé es que el examen final de esta materia es presencial. ¿El examen final? Y el examen final es Ah, presencial. ¿Los demás exámenes son virtuales, profe? ¿Dicen? Sí, pero el final es presencial. Gracias. El final es a finales del otro mes, ¿no? Mayo. Sobre la defensa, ¿Sobre qué defensa? no hay defensa final de la materia. No.
Es el examen, bueno, el examen final. Examen final. ¿Qué más? Y Ingeniero, le quería preguntar una cosa sobre esta tarea de las exposiciones, ¿cuándo lo va a habilitar para subirlo a la plataforma? Hoy por la tarde. Ok, gracias, ingeniero. Y lo que no expusimos, Tendrán otras exposiciones. Va a haber más. Ingeniero, tengo una pequeña idea sobre las clases que pasemos, si la pudiera subir en adelante. No, esta no, realmente. La grabación, Sí, sí, se la puede subir al grupo o crear Claro. una clase de Classroom para estar viéndolas como no hay muy nada. bien. ¿Otra pregunta? No, ninguna, Alicia. Todo bien. Gracias. Yo soy Ricardo Ibáñez Robert. Sean felices. Hasta mañana. Y prepárense para fracciones. Perfecto, Alicia. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Buen día. Mañana, Inge. Hola, Alicia, que le vaya bien. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Se cuida, buen día.